Muchas gracias. Muy buenas noches, estimadas y estimados maestrantes. Darles nuevamente la cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión sincrónica del programa de maestría en educación superior por competencias. Nos encontramos en el módulo número 2, didáctica universitaria por competencias. En esta sesión sincrónica desarrollaremos como unidad didáctica número 2 el tema relacionado al diseño didáctico por competencias en la docencia universitaria. Por lo tanto, abordaremos en relación a esta temática los tipos de competencias, ya sin más antes nuevamente hacer referencia también al concepto de lo que se debe comprender por competencia, la nueva posición del rol del docente bajo el modelo académico por competencias y posteriormente iniciaremos, ¿no? Abordando el diseño de la planeación didáctica por competencias con el programa sintético o sílabo también denominado. Redactaremos eh, bajo un parámetro sobre eh, una competencia. De la misma manera también observaremos y analizaremos la lista de verbos para redactar las competencias. Es importante también dentro de esta sesión sincrónica comprender las diferencias que existen entre objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje según el modelo académico por competencias, ¿no? Y finalmente, explicaremos cómo se debe desarrollar la planeación didáctica bajo el modelo académico por competencias. Bueno, ese es el contenido que vamos a abordar para nuestra segunda sesión sincrónica. Como competencias específicas, tomaremos en cuenta que a partir de la finalización de esta unidad didáctica, cada uno de ustedes debe ser ya capaz de elaborar una matriz de planeación didáctica por competencias para desarrollar, ¿no? Su práctica pedagógica de aula en el contexto universitario, ¿no? Ese es el objetivo esencial que vamos a tomar en cuenta ya como una competencia específica, ¿no? Que al finalizar debe ser nuestro objetivo a alcanzar. Recordemos estos dos conceptos, ¿no? Para ya ingresar a los contenidos mínimos que vamos a ir planteando en esta sesión sincrónica, ¿no? Comprender qué son las competencias y las competencias como un conjunto de saberes. ¿Y qué implica ese aspecto? Bueno, empezamos entendiendo y recordemos también que las competencias se debe comprender como un conjunto de conocimiento, especialmente eh,
tomando en cuenta esos conocimientos a partir de cualidades, de capacidades y de aptitudes, ¿no? Que van a permitir discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo, ¿no? O al desempeño laboral. Entonces, podríamos señalar también que las competencias son una combinación dinámica. ¿Ya? ¿Por qué es una combinación dinámica? Porque hay una combinación de conocimientos, ¿ya? De comprensión y de capacidades, ¿no? Y obviamente de habilidades. Esto nos va a permitir ya, cumplir eficientemente una determinada tarea, ¿no? Y de esa manera vamos a desarrollar como docentes, ¿no? Profesionales, ¿ya? Vamos a formar profesionales actualizados, vamos a formar profesionales competentes, vamos a formar profesionales responsables, ¿no? No simplemente desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Como acá señala, ¿no? De capacidades cognitivas a partir de conocimientos, sino también debemos de formar en la praxis educativa, ¿no? Que pueda saber y pueda desarrollar esas capacidades que tiene, ¿no? Esas capacidades cognitivas, es decir, la parte procedimental, ¿no? Y ahí también esa combinación, ¿no? de competencias va a involucrar también las aptitudes, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, tal vez, ¿por qué ahora ya se planifica en educación superior en base a competencias? ¿Cuál es la importancia dentro del rol del docente actual en la planificación a partir de este modelo académico por competencias, ¿no? Precisamente porque se necesita en la actualidad ya, desarrollar, formar profesionales actualizados, profesionales competentes que puedan de alguna manera ya enfrentarse a situaciones tanto en el campo laboral como en la vida cotidiana. La vida cotidiana, por ejemplo, para un profesional no simplemente es demostrar su conocimiento, la parte cognitiva, ¿no? Es decir, la valoración cuando se va a desempeñar, ¿no? En una fuente laboral no simplemente en la actualidad es importante el conocimiento, ¿no? Es decir, si realizamos una evaluación, ¿no? El empleado tal vez va a tener una calificación de 100 puntos en cuanto a la parte cognitiva, pero bajo este modelo académico por competencias, ¿no? Necesitamos combinar competencias, ¿no? Faltaría la parte procedimental y la parte actitudinal. Entonces, en la parte actitudinal, si es que va a tener alguna deficiencia, algún problema o una relación negativa, ¿no? El empleado, entonces no va a poder manejar o solucionar un conflicto laboral, ¿no? Entonces, las competencias nos van a ayudar a comprender esa combinación, esa dinámica de competencias. ¿Por qué las competencias son un conjunto de saberes? ¿Esto qué implica? Las competencias son un conjunto de saberes, ¿ya? Para actuar en la realidad y modificarla. Eh, la semana número 1 justamente habíamos desarrollado de manera amplia los pilares fundamentales de la educación, ¿no? Cuando hablamos de los pilares fundamentales de la educación, nos debemos de referir especialmente a a- al saber, ¿no? Saber, al saber ser,
al saber hacer y al saber convivir, ¿no? Según la UNESCO justamente hacía la definición, ¿no? De estos pilares fundamentales. Pero en resumen, cuando hablamos de competencias, ¿no? Tenemos que comprender que estos saberes van a partir desde una parte conceptual, ¿ya? Desde una dimensión, un aspecto procedimental y desde una dimensión actitudinal. Es decir, la combinación, ¿no? De la dinámica de estas competencias, ¿ya? Nos va a ayudar a la comprensión de capacidades, de habilidades, ¿no? En la cual, de aptitudes, en la cual al empleado, a nuestros estudiantes, ¿no? Va a facilitar ya cumplir de manera eficiente una determinada tarea, una determinada actividad, ¿no? Para que posterior, ¿no? De esa manera, formemos nosotros profesionales, ¿no? Actualizados, profesionales, no simplemente en la parte cognitiva, ¿no? Profesionales responsables con valores actualizados, ¿no? De manera competente entonces, ¿no? Entonces, las competencias son un conjunto de saberes porque va a implicar que los contenidos se desarrollan en tres saberes importantes, ¿no? Uno de ellos es el saber. El saber se refiere a lo que es la parte conceptual, ¿ya? La parte cognitiva, ¿no? El conocimiento universal, ¿no? Entonces, el segundo tenemos que comprender como el saber hacer, y el saber hacer nos está hablando de la parte procedimental, ¿no? No simplemente eh, es conocer, no comprender definiciones, sino poner en práctica esos conocimientos. Y el saber ser, ya, que nos está hablando de la parte actitudinal, el comportamiento, ¿no? Eh, a partir de este conjunto de saberes, ¿no? Es importante acá también tomar en cuenta que las competencias permiten desarrollar un conjunto de saberes, ¿no? Pero sabemos esos saberes, ¿no? Se desarrollan en la parte conceptual, en la parte procedimental y en la parte actitudinal, ¿no? Estos son los tres saberes que llevan necesariamente, ¿ya? Necesariamente un orden lógico, llevan una secuencia. Es decir, yo no puedo desarrollar la parte procedimental, ¿ya? Es decir, la segunda fase, la segunda etapa, ¿no? La segunda combinación durante el proceso de formación de mis estudiantes. Si primero, eh, sin primero esto, desarrollar la dimensión del saber, ¿ya? Entonces, ¿qué es el saber? Es la parte conceptual, pero esto ya vamos a ir profundizando cuando lleguemos a la parte de la planificación, ¿no? Que les voy a ir ya dando pautas, ¿no? En cuanto a la orientación, cómo vamos a diseñar esa planificación didáctica de una manera más significativa, ¿no? Entonces, estos saberes, ¿no? Deben de eh, regirse ya como la investigación, ¿no? Debe de tener un proceso de manera secuencial. No podemos ir directamente a la parte actitudinal sin haber desarrollado antes la parte conceptual y la parte procedimental. Entonces, ese es un proceso lineal que se debe de seguir, ¿no? A partir de estos saberes, ¿no? Este conjunto de saberes para generar competencias. Pero cuando hablamos del saber, de la parte conceptual, estamos hablando ya de los conocimientos, estamos hablando de los hechos conceptuales, ¿no? Aquí necesitamos tener ya un conocimiento científico, necesitamos tener una base conceptual, ¿no? No se puede llevar al estudiante a la parte procedimental de manera directa, sin primero, ya el estudiante
no conozca la parte teórica, no conozca la parte histórica de los hechos de un determinado contenido, ¿no? Entonces, el saber es muy importante poderlo desarrollar en nuestros estudiantes porque hace referencia al conocimiento científico, ¿no? Siendo esto la base de la formación profesional. Vamos a enseguida compartir un material audiovisual, ¿ya? Es de Roy Ramírez, titula Propósito de competencias, ¿no? Y me gustaría que hagamos primeramente una lectura breve a las preguntas y posteriormente analizarlas cada una de ellas, ¿no? A partir de este material audiovisual, ¿no? ¿Por qué las habilidades humanas son importantes? Vamos, justamente Roy Ramírez en este material audiovisual nos va a señalar este aspecto. ¿Sí? Otra pregunta también, ¿por qué es importante la gestión colaborativa o el trabajo colaborativo? Cuando hablamos de educación tradicional, ¿no? La gestión colaborativa es inexistente, pero cuando hablamos en base al modelo académico por competencias, justamente las estrategias de enseñanza y aprendizaje van a estar enfocados en los estudiantes, ¿no? Entonces, es un enfoque ya importantísimo lo que es la gestión colaborativa o el aprendizaje colaborativo también se le denomina. Y por último, ¿cuál es la fuerza de motivación para seguir aprendiendo? Son estas tres interrogantes, las vamos a analizar y las vamos a ir reflexionando también. Bueno, les comparto el material audiovisual y analicemos. En octubre del 2018 estaba junto con un grupo de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes países, visitando una institución de educación y formación técnica profesional. De entrada, el lugar me pareció fascinante. La distribución de los espacios, la misma imagen gráfica, todo era, digamos que muy diferente a lo que yo normalmente conocía. Nos llevaron a un salón bastante bonito, grande, donde habían grupos de muchachos y muchachas haciendo lo que parecía ser algún tipo como de reto, desafío, una competición. Traté de adivinar qué era lo que estas personas estaban estudiando, pero no logré captar exactamente qué era. En un momento estas personas se detienen y empiezan a atendernos a nosotros los visitantes, así que yo ahí aprovecho y para sacarme el clavo. Me acerco donde esta muchacha y le digo, dígame una cosa, ¿y usted qué es lo que está estudiando? Y me dice, no sé. Y yo, no sé. A ver, cuando usted matriculó aquí en esta institución, ¿qué carrera matriculó? No sé. No sé. A ver, cuando usted se gradúe, ¿verdad? Le van a dar, digamos, un título, digamos, un cartoncito, donde va a venir su nombre y va a decir que usted es técnica en, no sé. Puede imaginarse la clase de confusión que tenía yo en ese momento, no entendía exactamente qué era lo que pasaba. Lo gracioso es que yo volví a ver para un lado y había unas personas exactamente con la misma cara de confusión que tenía yo. Digamos que ahí no me sentí tan mal, pero volví a ver para otro lado y había otras personas viéndome con una cara así como diciendo, ¿de qué siglo salió este chavalo? ¿Y por qué diantres está haciendo semejantes preguntas? En ese momento yo me sentí completamente fuera de época. Me sentí exactamente así. Ese era yo en ese momento. Ese era Roy guindando, tratando de no caer en el abismo del siglo XX, XIX, XVIII, XVII. Yo quería sostenerme, pero estaba pensando no en qué era lo que estaba pasando en esa institución. Yo decía, ¿qué está pasando en este siglo y de qué me estoy perdiendo? Porque evidentemente, sea lo que sea el concepto que se esté manejando en esta institución, es algo que yo no había conocido. Y digamos que agarré otra vez fuerzas y me fui otra vez donde la muchacha a preguntarle, digo yo, dígame una cosa,
Esta vez creo que le hice la pregunta correcta. Digo, ¿cómo se visualiza usted en poco tiempo, ya digamos en el mercado laboral o empresarial? ¿Qué le apasiona? ¿Qué te inspira? Y en ese momento es como si se hubiera encendido una luz. Esta muchacha empezó a hablar y hablar y hablar y hablar sin parar, y se puso a comentarme todo lo que estaba haciendo, el modelo, cómo funcionaba, pero se me quedaron grabadas unas palabras. Me dice, soy un amante de la naturaleza, del medio ambiente, de la sostenibilidad, pero también me encanta, me apasiona la tecnología, la electrónica, la mecatrónica, la automatización, y yo siento que puedo unir esas dos pasiones y yo creo que puedo generar oportunidades para las empresas. Y me dice, yo creo que yo puedo ayudar a cambiar el mundo. Mientras ella hablaba, yo volví a ver para todo lado y le empecé a agarrar sentido a todo el modelo, a todo lo que estaba viendo. Saben, cuando yo entré a ese lugar, yo entré con una mentalidad totalmente siglo XX. Yo entré pensando en un modelo lineal, en cajitas. Yo quería que me hablaran de cuáles carreras daban ahí. Yo quería que me dijeran cuáles materias daban ahí. Yo quería que me dijeran cuáles puestos de trabajo, cuáles ocupaciones se desarrollaban en ese lugar. Similar a esta experiencia ha sido otras que he tenido en una organización a nivel mundial en la que he estado trabajando en los últimos años. Y me he dado cuenta de que hay factores en común en estas instituciones o modelos que quiero comentarles. Número uno, la persona siempre está en el centro del proceso. Es decir, la persona es la protagonista en la construcción del conocimiento. Dos, el modelo tiene esos espacios, como los que vi ahí. Genera espacios para que la persona pueda desarrollar ese conocimiento y desarrollarlo en lo colectivo. Y número tres, había un ingrediente especial, algo que yo no había captado. Hay algo en estos modelos que le genera a las personas un hambre por querer seguir aprendiendo, por querer seguir desarrollando el conocimiento. Hay una fuerza impulsora. Cuando hablamos del primer punto, cuando hablamos de la persona en el centro del proceso, tiene todo el sentido. Vivimos en una era completamente inmersos en la tecnología. La fusión de las tecnologías está difuminando la línea que separa lo físico, lo biológico y lo digital, dijo Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Esto significa que la persona, que lo humano se vuelve cada vez más relevante y que la persona en el centro del modelo educativo es clave, porque cada vez vamos a necesitar más desarrollar esas habilidades que nos diferencian, esas habilidades que nos hacen humanos. Porque, como dijo Carmen Pagés, aunque resulte paradójico, en la era de la robótica, de la automatización, tenemos que invertir en las personas. En esta experiencia, yo pude ver en esta muchacha lo técnico, lo humano, la pasión y la creatividad en busca de un solo propósito. Hablamos muchísimo de las habilidades blandas. A mí me encanta hablar de habilidades humanas, no me gusta tanto el término habilidades blandas. Y sabemos que las habilidades humanas son determinantes en esta era porque nos hacen flexibles y adaptables, en una era que es altamente cambiante. Pero hay un ingrediente que a mí me gusta destacar más y es que también estas habilidades humanas nos hacen mejores en lo técnico. Es decir, si yo soy bueno haciendo algo y le agrego pensamiento crítico, trabajo colaborativo, si yo le agrego creatividad, me vuelvo mejor en lo que hago. El otro ingrediente que encontré es un modelo educativo apasionante que potencie esa libertad de aprender de la persona en un entorno de logro. La estrategia que más me ha gustado, la que más he podido experimentar, es la de competiciones técnicas. Y el modelo en el que más he participado es el modelo que maneja WorldSkills International, una organización mundial en la que participan personas de diferentes países, de diferentes áreas, y a través de redes de expertos, competidores, retos, desafíos en común, generan verdaderas sociedades de aprendizaje para aprender, para desarrollar conocimiento, pero también para medir ese conocimiento. ¿Medirlo cómo? A partir de estándares internacionales y a partir del trabajo colaborativo que generan las personas. Todo incluyendo las dimensiones del ser, el hacer, el saber y el convivir. Las competiciones son un excelente mecanismo para el aseguramiento de la calidad. Permiten la homologación de criterios, pero sobre todo, impulsan la excelencia. Una de las cosas que más me fascina de estos modelos es que desarrolla el campeón, la campeona que está en cada uno de nosotros. Generan logro, propósito, le da pertenencia a la persona. Y además
tiene un ingrediente adicional, es un mecanismo perfecto para evolucionar el modelo educativo, hacerlo más dinámico, hacerlo más interesante, pero sobre todo son emocionantes, son divertidas y enamoran. Y aquí es donde entra el tercer factor. ¿Cuál es esa fuerza impulsora? ¿Qué es lo que hacen estas personas querer seguir aprendiendo a lo largo de la vida? Hablamos muchísimo de eso. Hablamos muchísimo de lo que es aprender a lo largo de la vida, lo importante que es, etcétera. La pregunta es, ¿cuál es la motivación para eso? Porque si aprender a lo largo de la vida yo lo asocio a un modelo tradicional, educativo, y eso puede significar ir a meterme a un aula frente a una pizarra, ¡qué pereza! Eso no motiva. ¿Qué es lo que generan estas personas? Un hambre especial por volverse verdaderos y verdaderas cazadores de conocimiento. El secreto está ahí. Cuando yo entré en aquella institución, yo estaba definiendo a las personas por lo que hacían, no por el valor que generaban. Yo quería que me dijeran que estudiaban electrónica, que estudiaban mecatrónica. Los estaba definiendo por lo que hacían, no por el valor que las personas generan. En aquella muchacha, yo pude ver una persona que tenía un propósito mayor. Ella no se quiso definir por un título ni por un puesto. Ella se definió por una meta de vida. Creo que puedo cambiar el mundo. Ese día yo aprendí que más importante de lo que hacemos es el valor que generamos a partir de lo que hacemos. Pregunta, ¿cómo motivamos nosotros a nuestros estudiantes en nuestro sistema educativo? ¿Lo hacemos a partir de lo que hacen o a partir del valor que generan? Vean estas imágenes. Si nos metemos todos ahorita a Google y ponen el nombre de cualquier institución educativa, fijo les sale un anuncio con imágenes como esas. Cuidado y no les salen las mismas. Vean ese cuaderno que tienen ahí abrazado, es el cuaderno más amado del planeta, siempre sale así abrazaditico. Y cuando le decimos a la persona que vaya a nuestro centro educativo por una meta, la meta que le ponemos es graduarse, la meta que le ponemos es un título. ¿Qué pasa cuando ya se graduó? ¿Qué pasa cuando dejó de ser estudiante? Veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Una estudiante de mecánica de vehículos, alguien que le da mantenimiento a los carros, alguien que los repara. ¿Qué tal si nosotros a una persona la casamos no por lo que hace, sino la casamos con el valor que genera a partir de lo que hace? ¿Qué tal si el mensaje que nosotros le ponemos a una persona sea algo como esto? Esa persona encontraría un valor totalmente diferente a su proceso de aprendizaje. Lo entendería en función de un propósito mayor y lo vería como una meta a lo largo de la vida. Otro ejemplo, ¿qué tenemos acá? Una persona que repara aire acondicionado, una persona que les da mantenimiento. ¿Qué tal si nosotros a esta persona le mostramos que con su talento puede cambiar vidas, puede cambiar industrias? Sería totalmente diferente la forma en la que desarrolla su aprendizaje. En este camino, en este recorrido, he aprendido a soltar, a dejar ir un siglo XX que me tenía totalmente atrapado. Un siglo XX de números, siglo XX de estadísticas vacías, un siglo XX de cajitas. Y he empezado a recorrer un camino flexible, dinámico, pero muy apasionante en el siglo XXI, lleno de cosas que definen a la persona y refuerzan el valor que tiene la persona. Aprendí que la persona tiene que estar en el centro del modelo educativo, que es lo más importante, lo más relevante, y que ese modelo tiene que ser dinámico, apasionante, tiene que ser divertido, tiene que tener retos, desafíos, competiciones. Aprendí que debemos definir a las personas por el valor que generan, no por las tareas que realizan. Así que, si nuestro trabajo es la educación, si somos educadores, pregunta, ¿cómo te defines? ¿Te defines en función de lo que haces o te defines en función del valor que generas? Si esta fuera tu fotografía, ¿qué texto le pondrías? Muchas gracias. Retornemos a las interrogantes, ¿no?, que nos habíamos planteado bajo este material audiovisual. Es de Roy Ramírez. Ya, el título.
propósito de competencias. Hay esos aspectos muy importantes que va señalando Roy eh, en este foro, ¿no? Que va analizando, ¿no? Sobre el concepto de competencias también, pero en el sistema educativo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ¿por qué las habilidades humanas serán importantes, ¿no? Cuando nosotros vamos a empezar nuestra planeación didáctica por competencias, lo primero que vamos a generar en nuestros estudiantes es el logro de habilidades humanas, ¿no? Entonces, ¿por qué serán importantes las habilidades humanas? A ver, ¿alguien ha podido un poquito analizar este material audiovisual de Roy? Adelante, por favor, a ver, ¿por qué serán importantes estas habilidades humanas? Mm. Adelante, Angélica. Buenas, buenas noches. Las Buenas noches. habilidades humanas son importantes porque nos ayudan a mejorar, como decía el video, ¿no? Nos ayudan a mejorar en cuanto al aspecto de hacer el trabajo, ¿no? La parte técnica. Por ejemplo, tal vez podríamos decir de, no sé, yo trabajo con parvularias, por ejemplo, ¿no? Ellas cuando van y trabajan en un ámbito escolar, les ayuda mucho tener mucha escucha, ser empáticas también con las madres, trabajar en equipo es esencial, ¿no? Para ellas. Entonces, esas cualidades que ahora se la maneja mucho, ¿no? En enfoque por competencias como la parte actitudinal también, ¿no? Entonces, les ayuda mucho a poder desarrollarse como profesionales de manera íntegra, ¿no? No solamente que sepan manejar a los niños, no solamente que sepan cómo poder conversar con ellos, enseñarles y todo lo demás, sino que además les ayuda a trabajar esta parte humana, ¿no? Que se dice tanto con los niños como con las familias, porque tienen que trabajar con los papás, las mamás, tienen que trabajar en equipo con todo el equipo que un jardín de niños requiere, ¿no? Entonces, eso hace que ellas puedan tener mejor, mejor éxito, ¿no? En el ámbito laboral. Pienso que por eso, como decía el autor, es muy importante, ¿no? Porque ayuda a que lo hagan mejor, que todo lo que han aprendido de manera conceptual sea mucho, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, más efectivo en su trabajo, ¿no? En este caso con las parvularias, pues educando niños, ¿no? Que es un trabajo pues que requiere de la atención al 100% de parte de ellas, ¿no? Para los niños, para las familias, pues son el futuro de Bolivia, ¿no? Entonces pienso que las habilidades humanas son esenciales en ellas y pues sí, se trabaja a todos estas cualidades, ¿no? De empatía, trabajo en equipo, escucha activa, la creatividad y la pasión, pues sí son muy importantes, ¿no? En este ámbito y creo que en todas las áreas, ¿no? Profesionales siempre es muy importante trabajar estas habilidades humanas, ¿no? Médicos, abogados, no sé, todas las áreas, ¿no? Eso sería todo, gracias. No, a ti muchas gracias, estimada Angélica. Mira, creo que tú has resumido muchos aspectos en la temática que justamente vamos a ir desarrollando a lo largo no simplemente de este módulo, ¿no? A lo largo del programa, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Daba un ejemplo, las educadoras parvularias, por ejemplo, ¿no? Imagínense que culminando su programa de estudio, ¿no? Posteriormente van a fungir o van a cumplir funciones como auxiliares de aula, ya, pero que no hayan desarrollado habilidades, ¿no? Habilidades como por ejemplo, usted indicaba la comunicación, que es algo muy importante, ¿no? Si no sabes relacionarse con los padres de familia, ¿no? No sabe relacionarse con su maestra
el aula, quien es responsable, entonces va a generar una dificultad dentro del entorno educativo, dentro del aula, ¿verdad? Entonces, si no sabe tener empatía, ¿no? Va a tener conflictos en su entorno laboral. Es decir, cuando hablamos de competencias, cuando vamos a diseñar nuestra planificación por competencia, no simplemente vamos a enfocarnos en la parte cognitiva, ¿no? En el conocimiento, y que son muy importantes y es el primer paso, como al inicio les señalaba, ¿verdad? Que la dimensión, ¿ya? Del saber es un proceso que va a dar continuidad, ¿ya? A la dimensión procedimental, ¿no? Y la dimensión procedimental a la parte actitudinal. Entonces, estos tres aspectos, ¿no? Tres saberes, conjunto de saberes, van a generar, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, desarrollar profesionales, ¿no? Formándolos de manera responsable, formando profesionales competentes. Muy bien, muchas gracias. Rubén, adelante, Rubén. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a Buenas todos. noches. Con referente a la pregunta de las habilidades humanas, el orador decía, ¿no?, que a él no le gustaba mucho utilizar la expresión habilidades blandas, que sería el sinónimo a habilidades humanas, pero ellas son las que nos ayudan a tener un éxito, como usted bien lo remarcaba, igual la compañera, el éxito personal y profesional en un ambiente que, como hoy, es cada vez más complejo y cambiante. Entonces, las habilidades humanas o blandas nos ayudan a adaptarnos de forma más rápida y tratar de resolver estos problemas complejos también que se vienen con estos cambios para poder dar solución a los nuevos desafíos. No, muchas gracias, Rubén. Miren, en las universidades, ¿no? ¿Alguna vez ha habido una clase que tal vez se enfocaba en el manejo de la solución de conflictos? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en educación regular, en secundaria? Ahí nos vamos a recordar, ¿no? ¿Alguien ha tenido una temática, algún docente que les hablaba? A ver, el día de hoy vamos a desarrollar el tema manejo y resolución de conflictos. ¿Alguien ha tenido esa experiencia tan, de verdad, sería tan hermosa esa experiencia, pero estoy seguro que ninguno de nosotros, personalmente yo, no, nunca he tenido esa experiencia. Cuando afrontamos a solucionar problemas, cuando estamos en nuestro entorno laboral, ¿no? Pero imagínense que a nuestros estudiantes desde educación inicial, primaria, secundaria, y no simplemente enfocarnos en educación superior, ¿no? Ya desarrollar estudiantes bajo estas aptitudes, ¿no? Bajo estos aspectos en las cuales les pueda ayudar hasta promover, mejorar su forma de comunicación con su entorno, ¿no? Solucionar conflictos, ampliar sus conocimientos a partir de contextos reales, ¿no? Creo que es un aspecto que la educación por competencias, regida ya en muchas universidades en Latinoamérica, empezando de México, Chile, ¿no? En Bolivia está, vamos ya ingresando también este modelo académico, ¿no? Basado en las competencias. Entonces, lograr esa eficiencia, esa eficacia de profesionales, ¿no? No simplemente lograr aptitudes, ¿no? Sino lograr competencias en los estudiantes. Bueno, entonces las habilidades humanas, ¿no? Van a ser muy importantes en el modelo académico por competencias, porque van a fortalecer primeramente una formación integral en el estudiante. Cuando hablamos de una formación integral, se tiene que comprender que al estudiante hay que formarlo de manera cognitiva, de manera procedimental, de manera actitudinal, en el saber ser, en el saber hacer
y en el saber poder, ¿no? En esos tres saberes especialmente, ¿no? Y se va a promover también, y, eh, a partir de las habilidades humanas, el trabajo en equipo, ¿no? Se va a promover la comunicación, se va a promover la empatía, lo que decíamos, el manejo y la resolución de conflictos, ¿no? En las cuales nuestros estudiantes las van a utilizar y van a responder, ¿no? A su entorno social y posteriormente a su entorno profesional también. Entonces, vamos a tener un estudiante capaz de cumplir con su función de manera ya competente en su ámbito laboral, ¿no? Cuando formamos a partir de habilidades humanas. Ahora, ¿por qué será importante ya la gestión colaborativa o el trabajo colaborativo bajo este modelo académico por competencias? ¿Por qué adelantarles? Vamos a hablar mucho del trabajo cooperativo o del aprendizaje cooperativo cuando vamos a empezar a planificar, ya vamos a desarrollar nuestra planeación didáctica por competencia. ¿Por qué será importante bajo este modelo académico? A ver, ¿alguien se anima a hacer su análisis, su reflexión? Sí, buenas noches. El Nuevamente, aprendizaje. Angélica, Sí, adelante, el adelante. aprendizaje colaborativo, ¿no? Que es utilizada como una estrategia también, ¿no? Lo que es la colaboración en equipos. Pienso que aportaría mucho en el desarrollo de un tema porque de pronto no solo se ve la visión y la perspectiva, ¿no? Del docente o el punto de vista de una sola persona, sino que entre todos van a poder llegar probablemente a una conclusión, todos van a aportar, todos van a poder llegar a hacer un análisis más global y ver los diferentes puntos de vista de cada persona, porque como decíamos, cada individuo viene formado desde un ámbito cultural, social, muy amplio, ¿no? Distinto, y los puntos de vista son distintos. Entonces, al trabajar con esto de lo que es colaborativo en equipos, en grupos, entonces se valora mucho lo que cada uno tiene, ¿no? La percepción que tiene desde su punto de vista, desde su experiencia, desde sus vivencias, y lo más importante, valorar eso que cada uno tiene, ¿no? Por eso es muy importante cuando se trabaja en equipos de hacerles ver a los estudiantes de que se debe respetar la opinión, ¿no? De cada una, se debe valorar. Y eso hay que anticiparlo y trabajarlo muy bien con ellas para que no exista también, no sé, discriminación, no exista la burla por parte del otro porque tú piensas distinto, ¿no? Entonces pienso que hay que prepararlos bastante porque cuando no se hace esa preparación, puede haber conflicto también, ¿no? Y ahí sería ideal pues trabajar la resolución de conflictos también, ¿no? Ahí en ese grupo, en ese equipo que se trabaja, ¿no? Entonces me parece que esto de colaborativo se utiliza bastante actualmente, se está aplicando mucho, pero hay que prepararlos bastante, ¿no? Anticipadamente a los estudiantes. Eso por mi parte. Muchas gracias nuevamente, estimada Angélica. Tienes mucha razón, ¿no? Cuando hablamos de la gestión colaborativa o el aprendizaje colaborativo, ¿no? En educación superior, es muy importante, ¿no? En el modelo académico por competencias, porque primeramente va a promover el aprendizaje activo, ¿ya? El modelo académico tradicional, ¿no? Promueve el aprendizaje pasivo, ¿no? Entonces, este modelo académico, ¿no? A partir de la gestión colaborativa, va a promover el aprendizaje activo. Entonces, como tú indicabas, Angélica, ¿no? Imagínense que un niño ya de 10 años, formado en una escuela tradicional, en una escuela positivista, conductista, y vamos a querer implementar el trabajo colaborativo, ¿no? El aprendizaje activo o el aprendizaje colaborativo.
va a ser complicado para el adolescente, porque no está acostumbrado a hacer un análisis, a tener un pensamiento crítico, ¿no? A desenvolverse, a desarrollar sus habilidades interpersonales. Entonces, es una secuencia que se debe de generar y cuando el sistema educativo, ¿ya? Eh, su entorno ya, está desarrollado a partir de esta gestión y el trabajo colaborativo, entonces no vamos a tener estudiantes que tengan ese temor a pensar, a expresar lo que piensan, ¿no? A ser críticos, analíticos, a ser reflexivos, ¿verdad? Porque Angélica mencionaba, no va a tener el estudiante a tener el miedo a poder equivocarse o que lo puedan discriminar porque tal vez tiene una noción muy diferente, ¿no? Entonces, eh, si es una costumbre, ya, si se implementa dentro del aula, ¿no? Este aspecto de la gestión colaborativa, entonces vamos a tener estudiantes pensantes, estudiantes críticos, estudiantes reflexivos. Entonces, el aprendizaje ya va a promover el aprendizaje activo, ¿no? La gestión colaborativa, va a promover también un pensamiento crítico, va a desarrollar habilidades, ¿no? Interpersonales, eh, profesionales, donde en el ámbito universitario, ¿no? Va a ser esencial para que este universitario se pueda desempeñar ya en su fuente laboral, ¿verdad? Entonces, la gestión colaborativa va a ser esencial para el universitario cuando pueda desempeñar, ¿no? Su formación profesional, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante también tomar en cuenta cuando, ¿no? Hablamos de competencias. Y por último, ¿cuál es la fuerza de la motivación para seguir aprendiendo? La fuerza de motivación para seguir aprendiendo, bajo este modelo académico por competencias, es primeramente el deseo de superación personal, ¿no? Superación profesional, esto impulsado a las necesidades de adaptarse a los cambios, alcanzar metas y dar sentido al conocimiento de nuestra formación profesional o de nuestra profesión. Ustedes están por eso justamente en este programa, ¿no? Para alcanzar objetivos, para alcanzar metas, para dar sentido, ¿no? A su formación profesional, ¿no? Partir de la superación personal, de la superación profesional. Entonces, esos son los aspectos que es importante también tomar en cuenta antes de iniciar ya la planeación curricular, ¿no? O la planeación didáctica. Es muy diferente la planeación curricular o la planeación didáctica por competencias. También vamos a hacer una definición también en diferencias, porque en algún momento tal vez se suele eh, encontrar una similitud. Entonces, cuando eh, encontramos habilidades humanas cuando trabajamos con la gestión colaborativa, cuando nuestro estudiante encuentra su fuerza motivadora para seguir aprendiendo. Ahí es donde va a ingresar los tipos de competencias en las cuales nosotros, ¿no? Como maestros, el sistema educativo, ¿no? El diseño curricular, la planificación curricular, ¿no? La planeación didáctica va a lograr ya, direccionar a una de estas competencias, ¿no? En nuestros estudiantes.
¿Y cuáles son ellas? Las competencias básicas se debe de considerar dentro de nuestra planeación didáctica, las competencias genéricas y las competencias específicas. Cuando hablamos de competencias básicas, ¿ya? Son aquellas competencias fundamentales, fundamentalmente para vivir en sociedad, ¿no? Desenvolverse en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, ¿no? Competencias básicas de comunicación, la oralidad, la parte escrita, ¿no? Son competencias en las cuales va a hacer que una persona ya adquiera una educación básica y posteriormente esto, esta competencia se va a convertir en una norma de conducta, ¿no? Eh, Se van a desarrollar, ¿no? Esto especialmente no en educación superior, sino en educación primaria, desde educación inicial, ya están empezando a desarrollarse, ¿no? Son competencias básicas que todo ser humano debe de lograr comprender. Entonces, esa es la profundidad que se le debe dar a este primer tipo de competencias. Em, Cuando hablamos de competencias genéricas, ¿ya? Son aquellas competencias comunes, ¿ya? Varias ocupaciones o profesiones, como el diseño de proyectos, investigaciones o trabajo en equipo. En otras palabras, las competencias genéricas son habilidades ya, ¿no? Son destrezas, son actitudes, son comportamientos ya que se requiere en cualquier área profesional. Es decir, son los comportamientos de cada persona debe tener para ser parte de una institución o de una empresa, ¿no? Ejemplo, a ver, las capacidades para trabajar en equipo, ¿no? Es una competencia genérica. Imagínense un profesional abogado no pueda tener la capacidad de trabajar en equipo, entonces le va a dificultad, ¿no? ¿No? El desempeñar sus funciones de manera correcta, de manera adecuada. Un juez, imagínense, no tenga la capacidad de solucionar conflictos, entonces carece de competencias genéricas, ¿no? Capacidad de tomar decisiones. Todavía, ¿no? Nosotros tomamos decisiones. Para ingresar a este programa, ustedes han tomado una decisión de seguir aprendiendo, de seguir mejorando profesionalmente. Entonces, hay una competencia genérica que se ha desarrollado en ese momento, ¿no? La capacidad de aprendizaje, las capacidades de análisis, ¿no? Hace un momento creo que ya hemos sido parte de esa capacidad, ¿no? De análisis, de comprender, de sintetizar la capacidad de convivir también en paz. Bueno, entonces son capacidades, son competencias genéricas, ¿no? Y son consideradas también como un tipo de competencia. ¿No? Tenemos también las competencias específicas. Son aquellas competencias ya propias de una ocupación o profesión, un grado de especialización, ¿no? Ya sea un médico, ingeniero o un abogado, ¿no? Es decir, son propias de esas capacidades de cada especialidad, ¿ya? De cada profesión, de cada ocupación, ¿no? Aquí se va a desarrollar los conocimientos ya como la ética, los conocimientos como valores, ¿no? Son los conocimientos que se desarrollan en lo académico de acuerdo a su especialidad. ¿No? Ahora, ¿por qué se debe hacer énfasis en las competencias específicas? Porque en la planificación didáctica por competencias vamos a justamente redactar las competencias específicas. Ejemplo, si yo soy un docente del área de derecho, mi función es capacitar a mis estudiantes en el área
jurídica, ¿verdad? Es decir, yo debo desarrollar esas competencias en la formación académica de mis estudiantes, ¿no? Entonces, las competencias específicas van a ser propias eh, de cada especialidad, van a ser propias de cada profesión, de cada ocupación, ¿no? Que cada uno de nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra formación en pregrado especialmente, ¿verdad? Entonces, a aquello se debe comprender, ¿no? Como tipos de competencias, competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. El carácter teórico práctico de las competencias. Las competencias tienen un carácter teórico y un carácter práctico, ¿no? En tanto que, por una parte, requieren saberes técnicos y académicos, pero también se entiende en relación con la acción en determinado puesto de trabajo y en determinado contexto, ¿no? Es decir, que se desarrolla ya conocimientos de manera conceptual y ese conocimiento se debe llevar a la práctica, es decir, lo procedimental. Y la parte actitudinal, el saber ser. Entonces, las competencias tienen un carácter teórico, ¿no? Primeramente, después va a pasar por un carácter, ¿no? Y no simplemente se queda ahí, ¿no? Cuando hablamos de competencias o del modelo académico por competencia, sino se debe desarrollar también las actitudes, ¿verdad? Entonces, a inicio les señalaba el proceso que se debe regir cuando hablamos por competencias, ¿no? Es que estas deben estar combinadas de manera dinámica. Es decir, no puede, cuando desarrollamos una planeación didáctica, ya, directamente ir a la parte procedimental o la parte actitudinal. Tenemos que empezar por la parte cognitiva, la parte teórica, para posteriormente pasar a la parte práctica, ¿no? Ese es su carácter teórico y práctico de la competencia, ¿no? Por ejemplo, si yo enseño derecho procesal penal, el estudiante tiene que tener la capacidad de realizar un estudio de caso, ¿no? Cuando hablamos de un estudio de caso, vamos a profundizar esto ya en la siguiente semana, ¿no? Eh, nuestro tema es las estrategias de aprendizaje, ya, de enseñanza y aprendizaje en el estudiante. Y ahí justamente vamos a tomar en cuenta, ¿no? Este aspecto del estudio de casos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo se desarrolla esa capacidad del estudio de casos en ese estudiante? Cuando va a analizar de manera crítica situaciones jurídicas. Es decir, el estudio de casos va a permitir al estudiante enfrentarse con hechos reales, ¿no? Que quieran interpretar normas, ¿no? Procesos, identificar delitos, analizar pruebas y aplicar, ¿no? Lo que en derecho se le dice el debido proceso. Posteriormente, ya va a tomar decisiones, pero esa toma de decisiones debe estar argumentada y debe estar bien fundamentada, ¿no? Es decir, al trabajar en este estudio de casos, el estudiante va a aprender a construir argumentos sólidos, va a construir argumentos basados en la normativa, basados en las leyes, ¿no? Basados en los códigos, ¿no? Fortaleciendo lo que es su criterio y análisis
en el ámbito legal. También bajo este estudio de casos va a desarrollar el pensamiento lógico, va a desarrollar en momentos una simulación del rol profesional ya, ¿verdad? Porque va a realizar el estudio de casos, ¿no? Donde va a colocar al estudiante en el rol ya de fiscal, en el rol de juez, donde va a desarrollar sus habilidades profesionales será esencial en su ejercicio laboral futuro, ¿no? Entonces, imagínense solamente enseñar, ¿no? A nuestro estudiante desde un punto de vista teórico y nos vamos a olvidar desde la perspectiva de esta dimensión práctica, ¿no? Entonces, acá, cuando vamos a ir trabajando y comprendiendo este carácter teórico y práctico de las competencias, entonces vamos a formar en nuestros estudiantes ya desde una dimensión más integral, ¿no? Desde la parte cognitiva, desde la parte procedimental y desde la parte actitudinal, ¿no? Vamos a también formar estudiantes éticos, responsables, ¿no? Donde al estudiante le pueda permitir reflexionar sobre los procesos, sobre los derechos que tiene la víctima, ¿no? Comprender la ética de la prueba, ¿no? Que no esté adulterado o alterada, es decir, acá la ética también va a ser un aspecto muy importante dentro de esta enseñanza bajo el modelo académico por competencias, ¿no? En sí, la parte institucional, ¿no? En conclusión, cuando se realiza un estudio de caso, ¿no? Desde esa perspectiva práctica, va a permitir al estudiante desarrollar competencias tanto cognitivas, competencias procedimentales y competencias actitudinales, ¿no? Formando no solo un conocedor de leyes, ¿no? En la parte doctrinal, ¿no? El derecho se le conoce como derecho positivo, ahí está todo lo escrito, ¿no? Sino un operador ya jurídico competente, ¿no? Con ética y eficiente. Entonces va a cumplir la integralidad que requiere cuando formamos estudiantes bajo el modelo académico por competencias, ¿no? Antes de aplicar el rol del docente en educación superior, aquí es importante que el docente pueda ser capaz de diferenciar también los siguientes aspectos. Ahora, vamos a ir ya ingresando al contenido que es más esencial dentro de esta nuestra sesión que estamos desarrollando, ¿no? Para no tener dificultades, para no tener tal vez vacíos en cuanto a conocimiento, estas tres diferencias antes de ingresar a este nuestro tema principal, que es la planeación didáctica. No es lo mismo la planeación didáctica que el diseño curricular, ¿no? No es lo mismo la planeación didáctica que la planificación curricular. Cuando hablamos de diseño curricular, ¿no? Seguramente en la primer módulo se ha desarrollado el contenido, ¿no? La planificación curricular por competencias. Entonces, esta planificación, ¿ya? Este diseño curricular se le debe considerar como el nivel más general y global. Aquí se va a establecer principios, se va a establecer políticas, normas, fundamentos que van a regir un sistema educativo. Este es el concepto que debemos de tomar en cuenta. Va a definir acá un sistema educativo en su conjunto. Por eso se le considera como una característica macro al diseño curricular. A ver, cuando hablamos de diseño curricular, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿No? Van a ser el Ministerio de Educación,
va a tener un enfoque más filosófico, más teórico, va a tener una finalidad, ¿no? General, ¿no? En el ámbito educativo. Un ejemplo más claro, cuando hemos ingresado em, a presentarnos en la semana número 1, había docentes de educación regular, ¿no? Entonces, ellos me van a comprender de manera más amplia para comprender este concepto de diseño curricular. ¿Cuál es el diseño curricular? En el subsistema de educación regular es el diseño curricular base, ¿ya? Cuando hablamos de diseño curricular base, ¿quién lo ha desarrollado? Lo ha desarrollado el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Tiene un enfoque el diseño curricular? Claro que tiene un enfoque filosófico, tiene un enfoque sociológico, tiene hasta un enfoque jurídico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un enfoque filosófico, ¿no? Viene de doctrinas a ver, de Vygotsky, ¿no? De Piaget, ¿no? El aprendizaje sociocultural, ¿verdad? Entonces, el diseño curricular es lo macro, lo más general, ya dentro de un sistema educativo, ¿no? Entonces, es el nivel más general, por eso se le denomina el nivel macro de la planificación. Cuando hablamos ahora de la planificación curricular, es el nivel meso, intermedio, ¿ya? Donde se adoptan lineamientos del nivel macro, ¿ya? Es decir, este es lo primero, ¿ya? Y la planificación curricular es el segundo, es el nivel, es decir, se adopta los lineamientos del diseño curricular, ¿no? Del nivel macro, contexto ya institucional, ¿no? Pueden ser universidades, facultades, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del diseño curricular, también las universidades va adoptando esa misma forma, pese que son autónomas, pero la normativa bajo la ley 070 va regulado no simplemente para educación inicial, primaria o secundaria, ¿verdad? Sino se toma en cuenta educación alternativa, especial, se toma en cuenta la educación superior de formación profesional. Entonces, a partir de aquello, la planificación curricular meso va a involucrar también a las universidades, las facultades, las carreras, las unidades educativas. Entonces, ¿quiénes van cuál es la finalidad? ¿No? Es la organización por niveles. En el ámbito del subsistema de educación regular, se tomaría en cuenta como el plan anual de un solo nivel, ¿no? Plan anual del nivel secundaria, vamos a decir, ¿no? Plan anual del nivel primaria, ¿ya? Vamos a tomar, cuando hablamos del ámbito de la universidad, vamos a hablar de las planificaciones semestrales, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de la carrera de educación parvularia, de ciencias de la educación, son semestrales, ¿no? Vamos a hablar también de las planificaciones anuales de las carreras, ¿no? La carrera de Derecho es una carrera anualizada, entonces, eh, desde esa perspectiva se va a tomar en cuenta en el ámbito universitario también, ¿no? Define cuándo y cómo se va a impartir una materia, ¿ya? Dentro del sistema universitario, ¿no? En la planificación curricular, ¿no? Cómo hay eh, se determina la carrera, el semestre, quiénes van a ser los responsables. Aquí van a estar la dirección de carrera, las jefaturas académicas, etcétera, ¿no? Entonces, tanto del subsistema de educación regular, sistema de educación superior, ¿no? Se va tomando en cuenta desde esa perspectiva, ¿no? En educación regular, el plan anual, ¿no? Del nivel secundario, digamos, los que son maestros en educación regular me van a comprender. Hay una planificación curricular en nivel primaria, en nivel inicial, en nivel secundaria, ¿verdad?
Ahora, quienes son parte del sistema universitario, acá se va a hacer énfasis a la planificación, ¿no? Semestral, a la planificación anual de cada carrera, ¿ya? Entonces, a ello se va a determinar la planificación curricular, ¿no? Que viene del nivel macro, ¿ya? Y por último, lo que nos interesa a nosotros, la planeación didáctica, ¿no? Es el nivel micro, ¿no? ¿Quién es el responsable? Porque ya no es responsable el Ministerio de Educación, ya no es responsable el coordinador o el director de carrera, ¿ya? O las direcciones, sino el responsable de la planeación didáctica es el maestro, es el docente, es el catedrático de la universidad, ¿no? ¿Qué enfoque se le va a otorgar? Bajo el modelo académico por competencias, el enfoque va a ser, ¿no? Práctico, el enfoque va a ser teórico, el enfoque va a ser esa dimensión actitudinal, ¿no? ¿Dónde se va a ejecutar? Se va a ejecutar en la aula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En educación regular, en un plan de clase, plan de desarrollo curricular se le denomina, ¿no? En educación superior, ¿no? Quien va a ser responsable es el docente de la asignatura, ¿no? Él va a desarrollar los planes de clase por sesiones por tema, ¿ya? Acá va a enseñar un tema específico dentro de esa planificación, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a desarrollar? Va a ser dentro del aula también, ¿no? Esa característica tiene. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, ¿no? Dentro de esta nuestra segunda unidad didáctica de planeación didáctica, es el nivel más específico, ¿no? Es el tercer nivel dentro de las planificaciones, ¿no? Se refiere a las acciones concretas de la enseñanza y aprendizaje en el aula o en el espacio educativo. A partir de estas ya definiciones, a partir de estas diferencias, vamos a poder comprender ya la nueva posición del rol del docente. ¿Qué, qué rol en la actualidad con el modelo académico por competencias debe tener? El docente, ¿no? Ya no es el eje principal de la generación del conocimiento y se transforma ya en un facilitador de la información y el conocimiento. Pero para ello requiere de una verdadera disposición, ¿no? Un compromiso para efectivamente ser el promotor del desarrollo de las competencias. Entonces, acá el docente debe de hacerse las siguientes preguntas para iniciar su planificación, ¿no? ¿Qué contenido voy a enseñar? Acá, ¿qué temáticas, qué unidad didáctica, qué unidades temáticas voy a desarrollar? ¿No? Es la primera pregunta que se debe hacer antes de iniciar su planificación, ¿ya? El docente. ¿Cómo lo voy a enseñar? Es decir, ¿qué estrategias de enseñanza las voy a desarrollar en mi planificación? Y esa mi planificación se va a concretizar ya dentro del proceso de enseñanza, en la práctica pedagógica del docente, ¿no? Dentro del aula. Entonces, ¿qué estrategias de enseñanza voy a utilizar? ¿No? Uno, por ejemplo, el estudio de caso puedo utilizar, ¿no? O el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Son las estrategias que podría utilizar. Otra pregunta, otra interrogante que debemos hacernos antes de iniciar con la planificación: ¿cuándo voy a enseñar? ¿No? El tiempo de enseñanza, ¿no? Es decir, la planificación, la planeación didáctica, ¿ya?
no debe partir de una improvisación, sino debe determinar también el tiempo de duración de cada una de las actividades, de cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar. Es decir, cuánto tiempo voy a otorgar a la parte cognitiva, a la parte actitudinal y a la parte procedimental. Y por último, ¿con qué voy a evaluar? ¿No? ¿Qué instrumentos de evaluación las voy a desarrollar? Es decir, todas estas interrogantes a inicio, ¿no? De nuestra planificación, nosotros ya debemos de responder para empezar esa nuestra planeación didáctica, ¿no? Especialmente está por competencias. Una vez desarrollado ya la parte teórica, ya la parte práctica por el docente, debemos, de- debemos tomar en cuenta el programa sintético o denominado también el programa sílabo, ¿ya? Esta es la expresión mínima del contenido. Acá se da una idea de manera resumida, ¿ya? Pero orientadora del contenido de la asignatura que comprende, ¿no? Es decir, este programa sintético o sílabo debe tener datos generales, debe tener la descripción, los objetivos, contenido, metodología, evaluación y las diferencias bibliográficas, ¿ya? Es el orientador de la materia este programa sintético, ¿ya? Acá con el programa sintético, sabe ya el estudiante de lo que se va a tratar la clase, ¿ya? La misma debe estar elaborado por el docente, pero no debe ser de manera extensa. 2 a 3 hojas será lo más ideal, ¿no? Es decir, este programa sintético, a inicio de tu programa modular, la asignatura o la materia, ¿no? Dentro del desarrollo de nuestra práctica pedagógica, se le debe entregar al estudiante, ¿ya? Se le debe otorgar porque el estudiante ya debe comprender, ya debe conocer cuáles son los contenidos que se va a desarrollar, ¿no? Parte esta de un diseño curricular de una institución, ¿no? De los programas de estudio que hemos mencionado anteriormente, que se debe enseñar en las clases, ¿ya? Es conocido también como la planeación o programa sintético, pero que se le debe entregar, debe servir como un instrumento de orientación para nuestros estudiantes, ¿sí? De los datos generales, ¿qué debe de ir? El nombre de la universidad, ¿no? Acá, el código de clase, las horas de clase, las horas teóricas, las horas prácticas, el nombre del docente. En la actualidad ya se va anotando el correo electrónico, su número de celular para tener un contacto, ¿no? De parte del estudiante, ¿ya? En la parte de la descripción de este programa sintético, se debe realizar ya aquí una breve descripción de la asignatura. ¿De qué se va a tratar la asignatura? Solamente un párrafo es suficiente en la descripción, ¿no? Los objetivos es lo que se pretende alcanzar cuando el estudiante ya haya finalizado su clase, ¿no? Es decir, en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo actitudinal, ¿no? Los contenidos. Acá se va a describir los temas a desarrollar. La metodología, las estrategias didácticas que el docente va a utilizar para desarrollar la parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal en el estudiante. La evaluación, ¿no? Forma parte también dentro de este programa sintético, es decir, los tipos de evaluación que el docente las va a utilizar. A ver, en la semana número 4 vamos a desarrollar esta temática de manera amplia, ¿ya? De la evaluación por competencias. ¿Cómo se debe iniciar cómo inicia el proceso de evaluación por competencias, ¿no? Primeramente, existe la fase inicial, el proceso y final se le denomina, ¿no? En la fase inicial va a estar la evaluación diagnóstica, en la fase de proceso
puede estar integrado como una evaluación eh, sumativa, ¿no? Una autoevaluación, una heteroevaluación. En la fase final, ¿no? Va a estar la consigna de la suma, ¿no? De todos los contenidos que el estudiante ha ido adquiriendo en cuanto a la calificación, ¿no? Puede ser la sumativa o cuando hablamos de una evaluación por competencias, se va enfocado más en la retroalimentación de conocimientos, ¿no? Y vamos a enfatizar ampliamente, ¿no? En la semana número 4 este aspecto, ¿ya? Y por último, este programa sintético debe de tener también la bibliografía, ¿no? Las referencias bibliográficas para que el estudiante se forme de manera autodidáctica, autodidácticamente, ¿no? Con otras fuentes o referencias de estudio. Entonces, de esta manera, este programa sintético se va a ir desarrollando. Acá tenemos un ejemplo del programa sintético, los datos generales, ya, justamente en la semana número 4 como una tarea ya final. Nuestra tarea final va a ser la elaboración de nuestro programa sintético, de la planificación. Bien, pero lo vamos a hacer de manera procesual. Justamente en esta semana vamos a elaborar una matriz de planeación didáctica, tomando en cuenta simplemente eh, formular la competencia, las dimensiones, ¿no? Los saberes actitudinales, procedimentales y cognitivas. Pero esta va a ser nuestra tarea. Les voy a enviar un ejemplo para que tengan más amplitud en cuanto a su conocimiento también. Pero esta es una tarea para la cuarta semana. Ya es un ejemplo, ¿no? Acá decíamos la descripción, se recuerda, ¿no? En un párrafo, los objetivos, acá los contenidos, ¿no? La parte metodológica, la evaluación y la bibliografía. Es un ejemplo, ¿no? De programa sintético. Ahora, ¿cómo redactamos una competencia? ¿No? Es una parte importante, ¿no? En la planeación didáctica. Tenemos que comprender que engloba la redacción de una competencia, ¿ya? Debemos de regirnos a partir de esta fórmula. Primero, el verbo, ¿ya? El objeto, la situación y la intención o la finalidad. Cuando hablamos del verbo, siempre debe de ser en presente. Esa es la diferencia eh, de los verbos bajo el aprendizaje por objetivos, ¿ya? Que es en verbos pasados, en presentes a partir de los verbos eh, bajo el aprendizaje por competencias, ¿ya? Acá el verbo debe ser ¿De esto cuánto le? presente. ¿Le diste hasta 120 quesero? ¿O de lo que hacía? El verbo en presente, que es muy diferente en la planificación por objetivos, les decía, ¿no? Que se plantea en infinitivo acá, en ar, er, ir. En las competencias se redacta en presente, ¿no? Entonces, enseguida hay unos ejemplos que se los he seleccionado por cada saberes para que lo tomen en cuenta. El objeto y conocimiento que se va a estudiar, ya debemos de tomar en cuenta, ¿no? Lo que vamos a estudiar, el tema de estudio, ¿no? Es decir, lo que el estudiante va a aprender, ¿ya? La situación y el contexto dónde se va a aplicar el estudio, ¿no? ¿Qué población va a ser la beneficiaria del estudio, ¿no? Y la finalidad es justamente la finalidad del estudio también, ¿no? La intención que tiene eh, esta planeación didáctica, ¿ya? Para alcanzar, ¿no? El objetivo deseado dentro de esta planificación, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el verbo diseña y desarrolla.
Por objetivo sería diseñar y desarrollar. Entonces, no se puede trabajar en tiempo futuro, sino tiene que ser en tiempo presente. Por eso diseña y desarrolla. Es una de las características, ¿no?, primordiales que se debe tomar en cuenta en la redacción de una competencia, ¿no? El objeto o el conocimiento, ¿no? Proyectos de investigación educativa aplicados a una metodología cuantitativa, cualitativa, ¿no? Ese es el conocimiento que se quiere aplicar, ¿no? ¿Dónde se va a aplicar? Se va a aplicar a la educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la calidad educativa ofrecida a los pueblos originarios de Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en cuanto a la redacción de una competencia, ¿ya? Existen cuatro elementos que se debe tomar en cuenta en la redacción de las competencias específicas, porque es la que ustedes vamos a desarrollar justamente en nuestra planeación didáctica, ¿no? Según las competencias eh, específicas, son las que se van a desarrollar en la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo, como decíamos anteriormente, a cada especialidad, a cada carrera, a cada asignatura ya en la cual vamos a estar formados, ¿no? Acá tenemos una lista de verbos para la redacción de las competencias. Recordemos nuevamente, ¿no? Se redactan en tiempo presente, no se usan verbos infinitivos, ¿no? No son como los verbos para la redacción en aprendizajes por objetivos, sino estamos hablando nosotros en aprendizaje por competencia, ¿no? En la parte conceptual, ¿no? Por ejemplo, en la parte conceptual, dice analizar. ¿Estaría correcto? No, ¿verdad? Tendría que decir simplemente analiza, comprende, ¿no? Eh, comprueba, conoce, ¿no? Es decir, tenemos que eliminar, ¿no?, los verbos objetivos, el ar, los verbos infinitivos, ¿no? En ar, ir. Entonces, y acá vamos a decir, explica. Todos estos verbos deben ser ya en presente, ¿no? Tenemos también verbos en la parte procedimental. Adapta, ¿no? No debe ser adaptar, ¿no? Construye, controla, ¿no? Crea, manipula, verbos presentes. Aquí también tenemos ya algunos ejemplos en verbos actitudinales, ¿no? Para redactar nuestra competencia. ¿Qué diferencia existe entre los objetivos de aprendizaje y las competencias? A ver, vamos a observar este material audiovisual, es de Carlos Sarsar, ya, y justamente nos va a explicar, ¿no?, este aspecto de la diferencia que debe existir entre objetivos de aprendizaje y objetivos de competencia. Deme un momento, por favor. Uno de los problemas con los que se enfrentan los profesores cuando empiezan a trabajar por competencias es que no saben cómo definir o redactar las competencias, y uno de los errores más comunes es que confunden los anteriores objetivos de aprendizaje con las competencias. ¿Es lo mismo un objetivo de aprendizaje que una competencia? Se manejaban los objetivos de aprendizaje y se distinguía, por ejemplo, entre objetivos de carácter informativo, que se referían a la información que el alumno podía conocer, comprender, manejar, utilizar, y
luego venían los objetivos de tipo formativo, que se referían al desarrollo personal de hábitos, actitudes y valores. Pero actualmente, con el enfoque de competencias, ya no se manejan los objetivos como se manejaban antes. Ahora se manejan las competencias, y las competencias integran de alguna forma tanto los que anteriormente se llamaban objetivos informativos como los objetivos formativos. Entonces no es lo mismo una competencia que un objetivo de aprendizaje. Vamos a ver algunas diferencias principales para que nos quede más claro por qué decimos que no son lo mismo. Primero, anteriormente los objetivos se redactaban en futuro, en tiempo futuro. Se decía, al término del semestre, el alumno será capaz de... En cambio, las competencias se redactan en presente. El alumno hace, elabora, produce, redacta, porque la competencia es precisamente la demostración, y la demostración se hace ahorita, aquí y ahora, en este momento. En este momento hace, produce, elabora, redacta, presenta. No nos vamos a esperar al término del semestre. Segunda distinción. Los objetivos se referían a capacidades, y estaban bien los objetivos porque se buscaba desarrollar capacidades. En cambio, las competencias se refieren a la demostración de esas capacidades, que no es lo mismo. Por ejemplo, antes en un objetivo se podía decir, el alumno comprende la importancia de tal cosa. Está bien el objetivo, pero no es una competencia. La competencia, ¿cuál sería? ¿Cómo me demuestra el alumno que ha comprendido la importancia de eso? Pueden ustedes poner, el alumno elabora un ensayo acerca de la importancia de tal cosa. Entonces sí, la competencia es la demostración de la capacidad, mientras que los objetivos podían indicar únicamente las capacidades. Decíamos que los objetivos antes eran informativos y formativos, pero ahora las competencias son integradoras, son holísticas, son globalizadoras. Para que el alumno nos pueda demostrar que sabe hacer algo, tiene que poner en juego conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores. Ya no enfocamos de manera parcial, por un lado, la información, por otro lado las habilidades y por otro lado las actitudes, sino que las globalizamos de alguna forma en la realización de algún trabajo o de alguna actividad. Esa es una competencia. Anteriormente los objetivos se podían referir tanto a procesos internos del individuo, como por ejemplo, el alumno conoce, comprende, analiza, identifica. Esos son procesos internos, mentales, cognitivos, que no los podemos ver. Entonces, los objetivos se podían referir a esos. También se referían a conductas observables. En cambio, ahora las competencias no se pueden redactar de forma que se enfoque nada más a aspectos internos del individuo. Antes un objetivo podía ser
el alumno conoce la teoría de fulano de tal. Esa no es una competencia, es un objetivo, pero no es una competencia. ¿Cómo me puede demostrar el estudiante que ya conoció esa teoría? La competencia sería, el alumno elabora un reporte de lectura con comentarios personales sobre la teoría fulana de tal. Ahí en la competencia estamos indicando una capacidad que es conocer y comprender una teoría, pero además la manera de demostrarlo, que es mediante un reporte de lectura. Otra distinción, de algunos objetivos no era posible saber si se consiguieron o no y en qué medida. Por ejemplo, el alumno analiza la información de tal documento. El analizar es un proceso mental interno. ¿Cómo sabemos si el alumno ya hizo ese proceso de análisis interno? No lo podemos saber. Y si lo llegó a hacer, ¿en qué medida lo llegó a hacer? No lo podemos saber. En cambio, las competencias se tienen que referir forzosamente a productos, actividades, desempeños que sean observables y que sean medibles. Entonces, en un objetivo tú podrías decir, el alumno conoce, comprende y analiza tal teoría, pero en una competencia tienes que indicar cómo te lo va a demostrar. El alumno, por ejemplo, el alumno elabora un cuadro sinóptico comparativo entre las teorías tal y tal. La capacidad es que conozca y comprenda las diferencias entre esas teorías, pero la forma de demostrarlo es mediante la elaboración de un cuadro sinóptico. Anteriormente había muchos objetivos en una sola asignatura, es decir, con una sola asignatura se podían plantear muchos objetivos a lograr, sobre todo si eran objetivos de conoce, comprende, pues pueden darse muchos objetivos de ese tipo en un semestre. En cambio, las competencias son más complicadas. En un semestre escolar te puedes plantear a conseguir 2 o 3 competencias durante tu curso, tu asignatura. ¿Por qué? Porque para que el alumno te pueda demostrar que sabe hacer eso y lo hace bien, pues tiene que conocer muchas cosas, comprender, hacer ejercicios, prácticas, desarrollar habilidades, desarrollar destrezas, cometer errores, corregirlos, para que al final te pueda demostrar que lo sabe hacer bien. Entonces no puedes tú definir 6, 8, 10 competencias para un curso. En un curso de un semestre escolar puedes definir 2 o 3 competencias si quieres que los alumnos las consigan y te las demuestren de manera adecuada. Otra distinción. Anteriormente, los objetivos se evaluaban, sobre todo, mediante exámenes de conocimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los objetivos eran de carácter informativo, el alumno conoce, comprende. Entonces, ¿cómo evaluamos si conoce la información? Pues mediante exámenes de conocimiento. En cambio ahora, las competencias solamente se pueden evaluar de 2 formas, o mediante productos que te presente el alumno o mediante desempeños. ¿Por qué? Porque la competencia es la demostración de una capacidad para hacer algo bien hecho. ¿Cómo sé que el alumno ya puede hacer eso y lo hace bien? Pues mediante la entrega de productos
o mediante desempeños que yo tengo que estar ahí. Carlos Arzana acá ya va profundizando un poco más el aspecto de la evaluación ya por competencias, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y la diferencia que debe existir con las competencias, ¿no? Acá primero el aprendizaje por objetivos va a proponer a los estudiantes que logren aprendizajes actitudinales, cognitivos y conceptuales, pero presta más atención a la parte cognitiva nada más, del saber, ¿no? Enfatiza a la parte de la comprensión, explicación y identificación, interrelación, enumeración, ¿no? Durante el desarrollo cognitivo de los estudiantes. ¿Por qué es importante ver estas diferencias? Porque anteriormente en las corrientes pedagógicas tradicionales, el enfoque era por objetivos, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos el enfoque por competencias cuando se planifica la enseñanza, ya, cuando se planificaba esto, la enseñanza por objetivos, solo se despertaba un solo saber, ya, y solo se enfatizaba en un aprendizaje, es decir, de tener una sola comprensión, ¿no? De tener una sola identificación. Acá el aprendizaje por objetivos realmente solo prestaba la atención en el saber, es decir, solo se desarrollaba la parte conceptual y este era nada más, ¿no? Era lo más práctico para el aprendizaje por objetivos, ¿no? Entonces, aquí donde inicia ya en el enfoque educativo por competencias, porque en la educación tradicional, como corriente pedagógica, solo utilizaba mucho el conductismo, ¿no? Y ahora la educación contemporánea, ¿no? Que forma parte de la educación por competencia, utiliza mucho la parte del constructivismo en la parte del cognitivismo, ¿no? La parte cognitiva. ¿No? Es por ello entonces es importante enfatizar las formas de trabajo o estrategias didácticas en el enfoque por objetivos eran individuales y sobre todo se daba parte mucho en el aspecto de la memorización, la parte memorística, bueno, mientras cuando hablamos ya en el aspecto por competencias, ya el aprendizaje, ¿no? Se basa, se involucra más en el trabajo en equipo, el trabajo operativo, ¿no? Se da mucho más énfasis a la parte experimental, ¿no? Y especialmente se quiere resaltar eso, el papel del docente, ¿no? En la educación tradicional como un simplemente, como un instructor nada más de conocimiento, mientras en el enfoque por competencias, ¿no? Se va a destacar ya el docente y se vuelve, ¿no? Un facilitador, un orientador, un mediador, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Una identificación amplia de lo que es estas dos diferencias, ¿no? Que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de nuestra planeación didáctica. Pasamos a la planeación didáctica, ¿ya? O plan curricular de clase, también se le denomina, ¿no? Entonces, acá vamos a observar qué estructura debe tener esa nuestra planeación curricular de clase. Primeramente, anteriormente hemos descrito, ¿no? Cuando hablábamos del programa sintético o sílabo. Este programa sintético o sílabo debe de iniciar de una planeación didáctica, ¿no? Entonces, acá este es un ejemplo, ¿no? De un área que ya es de derecho procesal, ¿no? Donde se va a tomar en cuenta el siguiente esquema, ¿ya? La asignatura, no como datos generales, que anteriormente hemos ido explicando, la bibliografía sugerida, los recursos didácticos, la descripción de la asignatura, los logros o la expectativa que tiene, ¿no? Esa planificación didáctica,
los contenidos, la metodología y la evaluación de conocimientos. Lo que en esta sesión vamos a enfatizarnos nada más, ¿ya? Es en la formulación de competencias, ¿ya? Y los saberes, nada más. Esos cuatro aspectos esenciales, ¿no? Para la siguiente clase vamos a tomar estos aspectos de estrategias metodológicas, los recursos, ¿no? El tiempo de ejecución y también la evaluación. A ver, recordemos, esta es una matriz ya de planeación didáctica por competencias. Las competencias específicas deben tener cuatro elementos, decíamos, ¿verdad? El verbo presente más objeto o conocimiento, más situación, contexto, más intensidad y finalidad. Entonces, tenemos una temática ya sobre el derecho procesal penal. Entonces, el verbo, ¿cuál va a ser? El verbo que vamos a utilizar, ¿no? El verbo presente para esta competencia es conoce. El conocimiento que vamos a desarrollar son las etapas del proceso penal. ¿Dónde se le va a aplicar? Se va a aplicar ya en los juzgados y los tribunales, ¿no? En la situación o el contexto. Y la finalidad que va a tener es ya seguir el debido proceso en base al Código Penal boliviano. Entonces, esta es la fórmula y un ejemplo también para la redacción de nuestra competencia dentro de esta matriz de planificación didáctica. Posteriormente, esa nuestra competencia debe de desintegrarse, ¿no? En las tres dimensiones o en los tres saberes, ¿no? La parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal. Entonces, si en la parte conceptual, ¿no? Como ejemplo, los estudiantes van a comprender los principios aplicables en el proceso penal, ¿no? En la parte conceptual, los estudiantes van a explicar las diferentes etapas del proceso penal, van a identificar cada una de las audiencias dentro del proceso penal, en la parte conceptual. La parte procedimental, ¿no? Ya esto ya es más práctico, ¿no? En la parte conceptual es más teórico, ¿verdad? Ahora, la parte práctica ya se va a empezar a salir fuera del aula, ¿no? Acá se va a empezar a investigar los principios que rige el proceso penal, se va a crear, los estudiantes, ¿no? Van a crear una base de investigación ya para definir el derecho penal, su finalidad. Se va a programar acá visitas, ¿no? En el municipio del Alto, se va a programar visitas al Tribunal Supremo Electoral, la parte procedimental, ¿no? Es decir, esta es la parte cognitiva y la parte cognitiva se lo tiene que poner posteriormente dentro de esta planificación didáctica en práctica, ¿no? Y finalizando estos saberes, ¿no? Culminamos con la parte actitudinal, ¿no? Aquí se va a apreciar la importancia de los principios del proceso penal, como una parte actitudinal. Se va a asumir responsabilidad en presenciar las audiencias, ¿no? Valores. Se va a compartir, ¿no? Con los compañeros en los juzgados y los tribunales Supremo de Justicia, ¿no? También la parte actitudinal, acá la convivencia armónica que debe existir entre los compañeros, ¿no? Ese es el proceso de estos saberes, de estas tres dimensiones que va a partir de nuestra competencia específica, ¿no? Entonces, esta es una primera parte, estimados maestrantes, hasta acá, ¿no? La siguiente clase vamos a ir enfatizando también ya las estrategias metodológicas, porque nuestro tema número 3 es estrategias de enseñanza y aprendizaje ya centradas en el estudiante, ¿no? Vamos a ir viendo, no
no simplemente estrategias metodológicas individuales, sino estrategias a partir de estudio de caso que hemos dado un ejemplo anteriormente, simulación de proyectos integrados. Vamos a también tomar en cuenta la aula invertida, son estrategias metodológicas que son característicos de este modelo académico por competencias. Bueno, entonces, nuestra tarea para esta semana simplemente es esta parte de la matriz, ¿ya? De la matriz de la planeación didáctica por competencia. Y para la segunda sesión vamos a tomar en cuenta ya una segunda parte, ¿no? La parte de estrategias metodológicas y los recursos didácticos. Y la cuarta semana vamos a tomar en cuenta la evaluación por competencias, cómo vamos a evaluar todos esos saberes, esas estrategias, cómo nos van a ayudar esos recursos para utilizar dentro de la evaluación, ¿no? Sin más, antes, ya quiero que veamos tal vez este pequeño fragmento sobre la inteligencia artificial y la educación, ¿no? Entonces, nuestra próxima unidad didáctica, ya siendo las estrategias de enseñanza, ¿no? Aprendizaje, ya centradas en el estudiante, bueno, es importante también que el rol del docente nos esté ya interrelacionado a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí San Jun nos va un poco explicar, nos va a hablar, ya, para ya ingresar nuestra siguiente unidad didáctica de la siguiente semana. Esto va a ser de manera breve, ya vamos a analizar ampliamente en la siguiente semana. Es muy interesante, ¿no? Como un recurso de estrategia metodológica. Hola, buenas noches a todos. Queremos hablar el día de hoy acerca de lo que es la inteligencia artificial y la educación. Bueno, por la importancia del evento, he pedido a un gran amigo mío que nos mande un mensaje para todos ustedes. ¿Qué tal, Albert? Hola a todos. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes en este magno evento. Les recomiendo que presten mucha atención a mi colega el profe Sang, ya que estará hablando de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial y la educación. Espero verles muy pronto. Les envío un gran abrazo. Bueno, este es simplemente un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos utilizar de la inteligencia artificial, específicamente inteligencia artificial generativa. Bueno, soy profe Sang, profesor universitario y una persona que lucha por la democratización de los conocimientos. Y el día de hoy queremos analizar un poco cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada en el área de la educación. Pero antes queremos hacer un análisis un poco más sencillo de cómo ha evolucionado la tecnología en diferentes tipos de industrias. Nosotros sabemos que hace 100 años los carros se veían como ustedes pueden ver en el lado izquierdo y en la actualidad los carros son ultramodernos como están en el lado derecho. De manera similar, la industria aeronáutica se ha desarrollado de una manera increíble. ¿Qué decir de la arquitectura, de la ingeniería civil y de la tecnología de telecomunicaciones, de electrónica con los teléfonos móviles? Pero si es que nosotros analizamos la educación, las aulas de clase se veían así hace 100 años y todavía sigue viéndose de esta manera en la actualidad. Entonces aquí surge un poco la pregunta. ¿Realmente no hemos tenido avances en la educación? Esa es la pregunta que podemos hacer. Y la respuesta es que a pesar de que la educación es una de las áreas más conservadoras, parecería que no hemos tenido muchos cambios viendo las aulas de clases, viendo las que podemos hacer. Vamos a dar una pausa acá, ¿ya? Es una temática que vamos a profundizar esto de la inteligencia artificial en relación a las estrategias de enseñanza y aprendizaje enfocadas en el estudiante, ¿no? Es un breve avance ya para lo que tenemos para nuestra semana número 3. Por lo tanto, entonces, la inteligencia artificial y la educación en la actualidad debe ir relacionada en el rol del docente, en el nuevo rol del docente actual, ¿no? Dentro
del sistema universitario, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir tomando en cuenta metodologías, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Las simulaciones, proyectos integradores, ¿no? Las estrategias didácticas activas, como estudio de casos, la aula inversa o la aula invertida, el UPB, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Son las estrategias que vamos a ir trabajando porque simplemente nos hemos quedado, ¿no? En nuestra planeación didáctica, formular nuestra competencia, los saberes actitudinal, procedimental y cognitivo, ¿no? Nos falta ahora cómo vamos a trabajar dentro de nuestra planeación didáctica, ¿no? La parte de la metodología, de la enseñanza, ¿no? Los recursos y por último lo que se debe tomar, se debe enfatizar también la evaluación dentro del contexto de las competencias, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta que estaríamos culminando esta nuestra semana número 2. Si tiene alguien alguna consulta, adelante, por favor, mientras voy presentándoles nuestras actividades para esta semana. Nuestro foro académico de la semana número 2 ya es el siguiente. Vamos a observar este material audiovisual, ¿ya? Y vamos a dar respuesta a la misma, ¿no? ¿Por qué es importante la planeación curricular de clase en la práctica educativa del docente en educación superior, ¿no? A partir de este material, es un taller seminario, ¿no? En la cual va a ser eh, un recurso muy importante para tener más conocimiento, ¿no? Dentro de la planificación curricular, ¿no? ¿No? Esto en especial por competencias, ¿no? Nuestra tarea número 2 de esta semana es, a partir de la matriz de planeación didáctica, ¿no? Se deberá completar, ¿ya? Tomando en cuenta el módulo, la asignatura, desde nuestra área profesional, ¿no? Si es que nosotros no nos dedicamos, no formamos parte en el sistema universitario, ¿no? Podemos trabajar bajo esta matriz de planeación, ¿no? Desde la parte de educación regular, ¿no? Acá menciona desde su área de formación profesional. Y si no desempeñamos funciones en ambos espacios, bueno, entonces recordemos, ¿no? Nuestra formación de pregrado, ¿ya? Y vayamos consultando la parte de nuestro diseño curricular, ¿no? De nuestra planificación curricular y vamos a poder llegar a nuestra planeación didáctica, ¿no? Tomando en cuenta una temática. Si yo soy, por ejemplo, abogado, puedo tomar en cuenta, digamos, tal vez los derechos humanos podría ser una temática, ¿no? Muy importante. Quienes están en el área de educación, tal vez parvularia, ¿no? O han sido estudiantes, por ejemplo, la enseñanza en primera infancia, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la matriz, ¿ya? Que se debe completar, ¿no? Simplemente la competencia específica, la parte conceptual, procedimental y actitudinal, y la parte de bibliografías referida. Para la semana número 3 vamos a ir ampliando ya nuestra matriz de planificación didáctica por competencia, ¿no? Y por último, nuestra evaluación de conocimientos. Con eso estaríamos culminando. Muchas gracias por su atención. Ya, cualquier duda que se les vaya presentando en relación a las actividades, no duden en comunicarse a mi WhatsApp personal. Bueno, que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta nuestra próxima clase y buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.